Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a este primer episodio de Readaptación Física. Bien, mi nombre es Andrés Juárez. Hoy tenemos un tema bien interesante y es nada más y nada menos que el tema de deshidratación. Y bien, ¿qué es lo que vamos a abordar? Primero, debemos saber cómo surge la deshidratación, es decir, cómo se presenta. Desde el ámbito de la vida deportiva o bien desde personas que simplemente son sedentarias y no practican deporte o actividad física de manera frecuente. Y bien, lo que debemos abordar es que principalmente cuáles son las causas de que se presente una deshidratación, cómo podemos prevenirlo y qué tratamiento podemos abordar. Y bueno, básicamente de esto es lo que vamos a platicar un poco, así que comencemos. Ok, y para poder abordar el tema de deshidratación, primero tenemos que saber a qué se refiere la hidratación. Y la hidratación no es más que cuando el organismo tiene niveles adecuados de hidratación, y se dice que presenta un estado de euhidratación. ¿A qué se refiere la palabra euhidratación? Bueno, esta se refiere al contenido de agua corporal normal, es decir, que existe la suficiente agua en el organismo para que pueda ésta cumplir las funciones específicas normales. Bien, y por otro lado, la deshidratación es definida como la pérdida de agua corporal debido al sudor a lo largo de un ejercicio físico sin reposición de fluidos, o donde la reposición de fluidos no compensa la proporción de fluido perdido. Es decir, que durante una actividad física no puedas recuperar ese estado que tenías antes de haber realizado el ejercicio. Si bien hay una pérdida de agua continua y esta no es repuesta. ¿Ok? Y bien, básicamente la deshidratación ocurre cuando usas o pierdes más líquido del que ingieres. Y esto, bueno, se puede presentar básicamente cuando nosotros nos sometemos a una carga de ejercicio alta. Ok. Y para poder realizar una carga de ejercicio alta, necesitamos ingerir mayor agua, hidratarnos más, antes y durante el ejercicio. Claro, esto depende, ¿no? Depende de cada persona. Entonces, cuando tú te sometes a una carga mayor, evidentemente va a haber mayor pérdida de agua en el cuerpo. Entonces, esta tiene que ser restablecida durante el ejercicio o después del ejercicio. ¿Ok? Y bien, esto va a provocar que tu cuerpo no tenga la suficiente agua y otros fluidos para poder llevar a cabo sus funciones normales. Y si no repones los fluidos que perdiste, pues así de simple, te deshidratas. Y bien, en contraste, la hipohidratación básicamente se refiere al estado de hidratación tras la pérdida de una cierta cantidad de agua corporal. La deshidratación puede producirse por un aumento de las pérdidas hídricas. Esto también es otro de los elementos que muchos desconocemos. Esto es por un menor aporte de líquidos o por la combinación de ambos factores. Ok, si bien en la deshidratación existen clasificaciones que están principalmente investigadas científicamente, y tenemos tres, que es la deshidratación pasivo, activo y mixto, es decir, que es la combinación de estos dos. ¿Ok? Y bueno, principalmente
¿A qué se refiere la deshidratación pasivo o pasiva? Bueno, esta se refiere a la pérdida de fluidos inducidos por diuréticos. Principalmente esto sucede cuando hay deportistas o pacientes que se someten a una prescripción de medicamentos de tipo diuréticos, que básicamente lo que hacen es estimular el ir a orinar frecuentemente. Entonces hay una pérdida excesiva de agua. ¿Ok? Y bien, por otro lado, la sauna. Las personas que se someten principalmente a este tipo de terapias, por decirlo así, normalmente se tienen que someter en un cuarto donde básicamente la temperatura es entre 70 grados y 100 grados centígrados. Es decir, hace demasiado calor ahí adentro. Entonces, evidentemente, la temperatura de su piel va a aumentar, básicamente, ¿no? Entonces, por ende, va a comenzar una sudoración intensa. Entonces ahí, bueno, a través de la segregación de esta glándula sudorípara, pues va a haber demasiado sudor y va a haber demasiada pérdida de agua. ¿Ok? Y bueno, por otro lado, la deshidratación activa, esta se refiere básicamente a la pérdida de fluidos inducidas por el ejercicio. Y bueno, esto sucede cuando nosotros practicamos demasiado ejercicio o nos sometemos a un entrenamiento de intensidades de moderadas a altas, donde prácticamente el organismo está en una función demasiado acelerada. Entonces, normalmente, bueno, transpiramos demasiado sudor, ¿no? Entonces, cuando este sudor es perdido durante el ejercicio, bueno, se empieza a presentar una deshidratación, pero cuando esta no es compensada, es decir, que no estás tomando agua durante el ejercicio. Entonces se llega a presentar una deshidratación de manera progresiva, ¿ok? De manera continua, por decirlo así. Y bien, si bien los métodos pasivos y activos, como medio de provocar la deshidratación, se hizo necesario concentrar esas investigaciones en un tercer grupo, ¿ok? Que se le denomina como mixto, como ya bien lo habíamos comentado. En este grupo fueron incluidas principalmente las investigaciones donde participaron atletas provenientes de deportes de lucha, ¿ok? Si bien como el judo, el box o el kickboxing o las artes marciales mixtas, bueno, estos deportistas tienen que someterse a un proceso de deshidratación al finalizar su campamento o su entrenamiento. ¿Por qué? Porque hay distintas categorías de peso en el deporte, por ejemplo, el box, ¿ok? Y un deportista que es boxeador, que probablemente tiene que bajar de peso porque se tiene que enfrentar a un oponente que pesa menos que él, tiene que deshidratarse para poder estar en ese peso equilibrado con ese competidor. ¿Ok? Entonces, básicamente, estos deportistas son quienes por competir en distintas categorías de peso, en muchos casos utilizan la deshidratación como forma de perder peso y competir en categorías de peso más bajas. Y ahora debemos saber cuáles son las causas que provoca la deshidratación.
Pueden ser factores de alguna enfermedad, factores metabólicos, factores de transpiración excesiva. Y bueno, uno de los factores principales es que cuando nosotros nos enfermamos de diarrea o de vómito, la diarrea aguda y grave puede provocar una enorme pérdida de agua y electrolitos en un corto periodo de tiempo. Es decir, si presentas vómitos junto con la diarrea, pierdes incluso más líquidos y minerales durante esta enfermedad. Claro, pueden ser por distintos factores que lo estés presentando, eh, pero hay una deshidratación importante. Y bien, factores como la fiebre, en general, cuanto más alta es la fiebre que presentas, mayor es el grado de deshidratación. Y bien, el problema empeora todavía si tienes fiebre y además diarrea y vómitos. Entonces ahí ya estamos hablando de una pérdida totalmente excesiva de agua y sus propiedades, es decir, minerales, vitaminas que pierdes durante ese estado. Y por otro lado, la transpiración excesiva. Si bien esta se presenta cuando pierdes agua, pues básicamente cuando transpiras, ¿no? Y si realizas actividades físicas enérgicas, como bien puede ser entrenamientos de tipo aeróbico, donde hay una demanda de oxígeno pues bastante considerable, no compensas los líquidos durante este tiempo y bueno, te puedes deshidratar, ¿no? Y esto sucede cuando estamos entrenando y no estamos compensando esa agua que estamos perdiendo al momento de hacer ejercicio. No nos estamos hidratando, ¿ok? Y si bien otros factores pueden ser si hace calor o si hay humedad, principalmente factores climáticos. Estos dependen mucho del grado de deshidratación que puedas presentar en ese momento, porque cuando un deportista se somete a entrenamientos a alturas muy bajas, como puede ser en playa, y no te estás hidratando constantemente, pues evidentemente va a haber una pérdida de agua mayor y la temperatura corporal se va a elevar. Entonces ahí ya estamos hablando de que se puede presentar un golpe de calor inclusive. Y ahí ya son cuestiones más alarmantes porque te pueden llevar al hospital en un estado donde básicamente eh, influye mucho el tema de el clima, los factores climáticos. Y bien, por otro lado, debemos conocer cuáles son los síntomas de la deshidratación. Y bien, esto se presenta si no hay una adecuada reposición de fluidos. La tolerancia a la actividad tendrá una pronunciada reducción en las actividades de larga duración. Y bueno, esto debido a la pérdida de agua por sudoración. La deshidratación tiene una fuerte repercusión en los sistemas termorreguladores y cardiovasculares. No se refiere más que a temas de temperatura corporal y a la circulación de la sangre, sea baja o alta, ¿ok? Que se vea provocada por esta misma, ¿no? Y bien, los síntomas iniciales que deben alertar al deportista son excesiva sudoración, que constantemente esté sudando. Otro factor es la cefalia, que es conocida coloquialmente como dolor de cabeza. ¿Ok? Y otros factores son las náuseas y sensación de inestabilidad. Y bien, por otro lado, el aumento de la deshidratación puede presentarse con una pérdida del 3 al 5% del peso corporal. Y bueno, puede verse manifestada mediante calambres musculares.
¿Y esto cómo se da? Bueno, esto básicamente se refiere a cuando el organismo solamente tiene el líquido suficiente para poder cumplir sus funciones normales. Y cuando uno transpira, su cuerpo prioriza, es decir, reteniendo el líquido donde es más vital. Y si esto no ocurre, bueno, eh, básicamente cuando los nervios que llegan a los músculos no tienen el agua y el sodio que necesitan para poder cumplir su función a nivel muscular. Ok, y bueno, otro de los factores es que también presentas una debilidad, una desorientación y además afecta el volumen de oxígeno máximo, que si bien no es más que un parámetro fisiológico que determina la cantidad de oxígeno que nuestro organismo es capaz de absorber, transportar y consumir. ¿Ok? Y bueno, si se continúa con el ejercicio, es evidente que se va a producir un agotamiento y golpe de calor marcado por el incremento de la temperatura corporal o bien una sudoración constante durante el entrenamiento. El tratamiento de deshidratación, si bien no es claro, esto dependerá del grado en el que se encuentre nuestro deportista o paciente. Y es importante que primero lo atienda un médico, ¿ok? Y nosotros, como readaptadores, tenemos esa principal función de saber hacia dónde orientar al paciente una vez que ya lo revisó un médico, que ya tiene una prescripción atendida por diferentes fármacos o medicamentos. Bueno, es ahí donde nosotros podemos intervenir con una propuesta. Y bueno, aquí yo encuentro un tratamiento bastante eficaz y bueno que está orientado según el grado de deshidratación del deportista y no es más que una terapia de rehidratación donde básicamente de lo que se encarga es del mantenimiento de reemplazo de pérdidas de agua y electrolitos. ¿Ok? Y bueno, existen soluciones de rehidratación oral indicadas en la prevención y tratamiento de la deshidratación aguda, en un caso muy particular, que no presente un tema bastante alarmante. Y bueno, son empleadas en la deshidratación leve y moderada, tanto isotónica, hipertónica o hipotónica. Y bueno, esto para cualquier edad. Además, son preferibles sobre las soluciones caseras, que tienen un mayor número de errores en su composición y dilución. Es decir, cuando se presentan una automedicación o una autoterapia, bueno, ahí pueden presentar ciertos errores, ya que no está directamente capacitado, ¿no? Para eso están los médicos o persona profesional del área de salud que pueda ayudarte en ese momento. Y bueno, por otro lado, la terapia de rehidratación oral es la administración de soluciones apropiadas por vía oral para evitar o corregir la deshidratación. Este es muy importante ya que hay una constante hidratación en todo momento, donde no solamente es tomar agua por tomar, sino tienes que recuperar todos esos minerales que fueron perdidos durante la deshidratación. ¿Ok? Y como bien ya lo mencionamos, hay de tipo oral, en un caso muy extremo que estés deshidratado, ya un médico tendrá que canalizarte y ponerte un suero. Entonces ahí es un poco más complejo. ¿Ok? Y bueno,
Básicamente la rehidratación se administra agua y electrolitos para poder reponer esas pérdidas que fueron pues ampliamente afectadas, ¿no? Y bien, la terapia líquida de mantenimiento para compensar las pérdidas que persisten luego de alcanzada la rehidratación eh, debe ser acompañada por una nutrición apropiada. Y bueno, esto se canaliza básicamente pues con un nutriólogo especialista que pueda recuperar también esos factores nutricionales y te dé una dieta específica para que puedas reponer eh, todos esos elementos. Medidas preventivas. Bueno, estas es evidente que tenemos que tomar medidas de prevención durante un caso de deshidratación. Y bueno, se aconseja que para poder prevenir la deshidratación debes beber mucho líquido y consumir alimentos ricos en agua, como puede ser frutas y vegetales. También es importante que dejes que la sed sea tu guía, ya que será una pauta diaria adecuada para la mayoría de las personas saludables. Y bien, es posible que las personas tengan que consumir más líquidos si padecen afecciones como las siguientes. Esto puede ir orientado a una persona deportista o simplemente que no practica ninguna actividad física. ¿Ok? Son cuestiones muy particulares. Y como ya lo habíamos mencionado antes sobre enfermedades que se pueden presentar como el vómito o la diarrea, eh, bueno, estos comienza principalmente a darle más agua o una solución de rehidratación oral con los primeros signos de enfermedad. Tienes que actuar de manera rápida y eficaz, es decir, no esperes a que se produzca una deshidratación. Y bien, por otra parte, los ejercicios extenuantes o de alta demanda de esfuerzo, en general es mejor comenzar a hidratarse el día anterior, a realizar ejercicios excesivos o de alta intensidad. Es decir, producir mucha orina clara y diluida es una buena indicación de que estás bien hidratado. Es decir, si tú observas que la orina presenta un color claro, bueno, es una indicación de que eh, estás bien hidratado antes de presentar tu actividad. Y bueno, durante la actividad trata de reponer líquidos, es decir, entre intervalos o series, eh, y sigue bebiendo agua u otros líquidos después de que termines. Es importante que después de que terminas de realizar actividad física te hidrates de la mejor forma. Puede ser con bebidas energetizantes, con sueros, son altamente recomendables, o simplemente agua, ¿ok? Y bueno, otra de las medidas preventivas es, bueno, en tiempos calurosos o fríos, debes beber más agua en tiempos calurosos o húmedos para ayudar a reducir la temperatura corporal y pues a reemplazar lo que perdiste, ¿no? Con la sudoración. Y bueno, también es posible que necesites más agua en tiempos de frío para combatir la pérdida de humedad del aire seco, especialmente a grandes alturas. También es recomendable tomar agua constantemente. Y bien, desde un factor o desde el ámbito de una enfermedad, también es importante que
haya una hidratación frecuentemente, ¿ok? Y asegúrate constantemente de beber más líquido cuando no te sientas bien. Es recomendable que entre más estemos enfermos o nos sientamos mal, pues más cantidad de agua debes beber, porque es cuando pues principalmente hay mayor pérdida de líquidos y agua que pues básicamente tu organismo necesita para que pueda poder funcionar de manera eficaz. Ok, ya por último, para poder concluir nuestro podcast, nosotros tratamos de orientar con esta plática un poquito para poder saber qué hacer en un caso de deshidratación, desde una deshidratación aguda que básicamente no sea alarmante hasta una deshidratación donde tenga consecuencias altas. Ok, y bueno, para esto recomendamos ampliamente una hidratación antes de hacer ejercicio. Es decir, el objetivo es comenzar la actividad física en balance adecuado de líquidos y prevenir la deshidratación durante el entrenamiento, porque esto también se puede presentar durante el entrenamiento, ¿no? Y bueno, la recomendación es tomar de 5 a 7 mililitros por kilogramo de peso por lo menos 4 horas antes del ejercicio. Es ampliamente recomendable. Se recomienda consumir bebidas con sodio o aumentar el consumo de sodio para retener líquidos y estimular la sed. Esto es muy importante. Y por otro lado, hidratarse durante el ejercicio, ampliamente recomendable. Cuando se presenta fatiga en ejercicios de larga duración, puede ser debido a la deshidratación. Y bueno, con deshidratación del 2% del peso corporal, se puede observar una disminución del rendimiento físico, es decir, que ésta se pueda ver afectada. Y bueno, mientras que con pérdidas del 5% del peso corporal, puede disminuir la capacidad física hasta un 30%. Imagínense, es un porcentaje bastante alto. Y bueno, la deshidratación también puede presentar riesgos a la salud, aumentando la posibilidad de calambres, como ya lo habíamos mencionado, golpe de calor e incluso ataques al corazón, en un caso muy extremo. Y bueno, esto sería todo de mi parte. Muchas gracias por haber escuchado este podcast. Espero que les pueda servir de mucho. Y bueno, gracias.